Muy buenos días para todos. Feliz día de papá para los papás. También para los que no son papás todavía. Feliz día de papá y hombres. Hoy estamos celebrando los hombres. Estamos contando cuántos papás tenemos aquí. Realmente son poquitos. Hay muchas personas que quieren ser papás. Entonces, entre todos creo que hay papás y hay hombres y hay personas que quieren celebrar este día, un día como papá. Entonces, eso es chévere. Bueno, hoy estamos hablando, eso no tiene nada que ver con el día de papá. Estamos hablando de una mujer. Y estamos hablando del capítulo 4 del libro de Juan en la Biblia. Hemos estado pasando capítulo por capítulo, versículo por medio del libro de Juan. Y hoy hemos llegado al capítulo 4. Si ustedes recuerdan, hace 15 días hablamos de la importancia de someternos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vimos que Juan el Bautista, cuando las personas le dijeron que mira que todos tus discípulos van siguiendo a Jesús, estás perdiendo todos tus discípulos, él dijo que por eso este gozo mío se ha completado. Y tuvo la actitud de que lo importante, el propósito de su vida, la prioridad fue Jesús, fue dirigir a las personas a Jesús. Y él estaba feliz cumpliendo este propósito. Entonces hoy vamos a ver también un poco más de lo que debe ser nuestro propósito como cristianos. Y vamos a ver en este pasaje una mujer que no era de buena reputación, una mujer que no era de las personas con quienes los judíos, como Jesús, realmente se relacionaron. Entonces vamos a ver que Jesús, aun con estas personas, que no son las personas que de pronto, cuando tú piensas que yo quiero que esta persona conozca a Jesús, cuando piensas en personas así, ella no es esta persona, ella es de otra raza, es de otro pueblo, es de otra tierra. Entonces, vamos a estar hablando de eso y la importancia de llevar el evangelio a todos. Y el hecho de que Jesús aquí sale la frase que Jesús es el Salvador del mundo. Que hemos visto antes que Jesús era el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Y este libro de Juan, como un tema, repite esta idea de que Jesús llegó no solo para los judíos, no solo para los buenos, sino que llegó para todo el mundo. Es el Salvador del mundo. Inclusive en Juan 3:16, si pensamos en ese versículo, ¿qué decía? Decía que porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, los judíos aquí que están leyendo este libro y los judíos que rodean a Jesús, ellos tenían una separación grande entre ellos y los otros pueblos. Y eso fue parcialmente por mandato de Dios, porque Dios quiso mantener a su pueblo apartado, con el fin de que un día llegaría el Mesías por medio de este pueblo. Eso era todo parte del plan de Dios. Pero aquí Dios está abriendo, Jesús está abriendo no sé cómo se llama eso. Está abriendo la puerta a todas las naciones, a todas las personas, sean, como dice la Biblia, griegos, sean hebreos, o sean buenos, malos. Cualquier persona que viene a Jesús, la puerta está abierta. Y Jesús invita a todos a seguir a Él y a encontrar salvación en Él. Entonces, hoy, básicamente, esta es la idea que vamos a ver. Yo quiero empezar orando y después nos metemos al pasaje. Entonces, Dios, muchas gracias por este día tan hermoso. Gracias porque no está lloviendo hoy y gracias porque llovió mucho ayer. Necesitamos las dos cosas. Gracias también porque estamos aquí, tenemos tu palabra y queremos aprender de ti, queremos aprender de Jesús y conocer sus mismas palabras. Queremos conocer de ti por medio de nuestro Salvador Jesús, que es la imagen de Dios
invisible en este mundo. Entonces, ayúdanos por favor a conocerte más hoy. Ayuda a cualquier persona que ya ha llegado aquí, que no ha conocido a Jesús personalmente, a conocerlo hoy y a encontrar salvación y perdón en Él. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a poner los versículos en la pantalla. Vamos a empezar en el versículo 1. Sí, es 1. Estuve pensando en quitar eso porque es como un resumen de lo que pasó la semana pasada. Pero empezamos leyendo ahí. Dice, por tanto, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Entonces aquí vemos como la transición entre las dos cosas, lo que estábamos hablando la semana pasada y lo que estamos hablando hoy. Y es un tema que vemos muchas veces, que cuando los fariseos empiezan a causar problemas, Jesús sale. Y Él dice varias veces que es porque su tiempo no ha llegado. De hecho, por eso no quiso hacer el primer milagro que vimos, en convertir el agua en vino. Por eso estaba muy cuidadoso cuando hizo este milagro, porque dijo que su tiempo no había llegado, hablando de la cruz, porque ellos están en contra de Él. Y en cualquier momento lo llevan, lo condenan y lo matan. Pero Él tenía un propósito y Él tenía muchas cosas que hacer en su vida y en su ministerio, con los discípulos, con los que le seguían, con el fin de ¿qué? ¿Con el fin de qué? Ahora tenemos la historia de lo que hizo Jesús. Sabemos lo que Él hizo, porque Él pasó tanto tiempo con los discípulos y por eso, porque no simplemente nació, creció y llegó a la cruz. Por eso hoy sabemos las mismas palabras de Jesús. Vamos a estar conociendo las palabras de Jesús con esta mujer, porque Él fue cuidadoso para hacer el plan de Dios en su vida. No solo para lograr la meta, sino para hacer las cosas bien como Dios quiso en cada punto. Entonces aquí empezamos en el versículo 4. Dice, y Él tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Era común que los judíos no pasaran por Samaria. Y en un momento voy a explicar todo esto, pero por ahora esto simplemente va con el plan de Dios. Tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tuvo algo que hacer ahí. Pero no fue normal que los judíos pasaban por Samaria. Y dice que en el versículo 5, llegó pues a unas... no voy a decirlo. Siempre hago un chiste con el pues de los paisas. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y estamos ahí hablando de hace 2000, para nosotros hace 4000 años, pero para ellos hace 2000 años que este pozo se hizo. En el Antiguo Testamento lo vemos. Parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Entonces aquí vemos varias cosas. Vemos primero que tenía que pasar por Samaria. Era parte del plan de Dios. ¿Por qué pasó por ahí cuando ningún judío pasaba por ahí? Porque era parte del plan de Dios. Él tenía algo que hacer ahí. Tenía un ministerio que cumplir. También vemos el pozo de Jacob. Este lugar, el pasaje no nos dice eso, pero 2000 años antes se hizo este pozo. Y Dios sabía cuando este pozo se hizo, Dios sabía 2000 años antes el plan que Él tenía. Las personas no sabían qué iba a pasar ahí. Pero cuando se fundó este pozo ahí, también Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces creo que eso también nos habla del plan de Dios. Y creo que por eso nos habla de este pozo, para decirnos, para que nos demos cuenta de que no hay accidentes aquí. Jesús llegó con un propósito y con un plan muy detallado y muchas cosas que hacer. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, entonces Jesús se cansa. Jesús fue un hombre normal, como nosotros. Jesús fue un ser humano. Eso es una doctrina que
Los teólogos enseñan que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo es posible? No sé, no sabemos. Pero Dios lo hizo. Es la misma que la Trinidad. ¿Cómo es que pueden ser 3 personas en uno? No lo entendemos realmente. Podemos inventar como explicaciones e intentar de entenderlo más. Pero al final de todo, simplemente tenemos que aceptarlo. Jesús, siendo Dios, fue un hombre que vino a este mundo, se cansó, tuvo sed, que vamos a ver en un momento, pero fue como nosotros. Y aún así, estando dentro de este plan de Dios, se cansó, tuvo sed, tuvo hambre y siguió haciendo lo que Dios le había pedido. Siguió siendo fiel al plan de Dios. Y yo no sé si ustedes, pero yo hoy estoy cansado. Y sé que muchos están cansados porque vi que llegaron y vi sus caras y entraron como que no quieren estar aquí, pero están aquí. Porque saben que Dios les quiere aquí, ¿cierto? Están aquí para estar dentro de la voluntad de Dios, para estar haciendo lo que Dios nos exige, ¿cierto? Bueno, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Estamos hablando cuando el sol es más fuerte. El versículo 7 dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pues aquí sí vemos el componente del racismo o de la separación entre los pueblos. Dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Era por eso que no fue normal que los judíos irían por Samaria. Habían 2 maneras de ir de donde Jesús estaba a donde él fuera. Y la manera más corta fue por medio de Samaria. Pero los judíos normalmente fueron todo alrededor para evitar esta tierra. Y era por muchas cosas, por muchas razones. Algunas razones buenas, algunas malas. Pero quiero leer algunos versículos muy rápido que nos explican exactamente por qué había tanta diferencia entre ellos. Porque ellos también tenían una parte de las escrituras, las escrituras que nosotros hoy tenemos. Ellos tenían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos también adoraron al mismo Dios. Ellos también hicieron muchas cosas similares en sus ritos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta separación? Resulta que en el pasado Dios había exiliado o sacado a las personas del pueblo de Israel. Los sacó y por medio del rey por medio del rey de Asiria. Siempre confundo Asiria y Persia. Pero el rey de Asiria sacó muchos de los judíos y envió personas de muchas otras naciones a la tierra. Entonces sacó muchas personas, los más educados, los más ricos, los líderes de esta sociedad, los sacó. Y después envió gente de cualquier pueblo, de muchos pueblos ahí. Y vemos en el Antiguo Testamento, en Esdras 4:3, dice, no tenían nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Bueno, ahí no expliqué el contexto de eso. Pero se destruyó el templo en Jerusalén y cuando los judíos volvieron a construir el templo, los samaritanos, que en este punto ya eran una mezcla de judíos, del judaísmo y de otras religiones, que hasta estas religiones sacrificaron a niños, adoraron a otros dioses. Y entonces cuando Dios manda a los judíos a volver a Jerusalén, a reconstruir el templo, ellos vuelvan y tienen un trabajo grande y duro que hacer. Pero, y los samaritanos, que eran toda una mezcla de estas religiones y culturas y pueblos, ellos llegaron a ayudar. Dijeron que queremos ayudarles y
ellos los rechazan. Dice en Esdras 4:3, ellos dicen, no tienen nada en común con nosotros, para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Y eso suena como mal, ¿cierto? Como si alguien llega a la iglesia aquí y ellos van a otra iglesia donde no creemos exactamente las mismas cosas. Nosotros no vamos a decirles que, no, tú no entras por acá, pero ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque, como expliqué antes, Dios tenía, y era importante para Dios que ellos mantenían la separación del judaísmo y las otras naciones. Entonces no era tanto por el racismo, sino era más simplemente por el hecho de que ellos eran una mezcla de religiones. Y eso no estaba bien delante de Dios, porque si empiezan a aceptar que, por ejemplo, sacrificamos niños o hacemos un compromiso, entonces no sacrificamos a los niños, sacrificamos a otras personas en la sociedad. ¿Eso está bien? No. Es que cuando hay tanta diferencia entre las culturas, entre las cosas que hacen, cuando una cosa está bien, cuando la otra cosa está muy mal delante de Dios, no podemos hacer un compromiso y encontrarnos en la mitad. Entonces, por eso Dios fue tan estricto en mantener la separación de los judíos, porque Él tenía que mantener su palabra, Él tenía que cumplir lo que Él estaba haciendo. Entonces, bueno, ellos rechazan a los samaritanos, y en segundo de Reyes 17:33 dice, temían al Señor, acerca de los samaritanos, temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Entonces ellos, aunque eran judíos de cierta forma, tenían las escrituras, tenían inclusive un sacerdote que el rey de Asiria mandó ahí para educarlos en cuanto a las cosas de la Biblia dice, del Dios de su tierra, que era el judaísmo. Pero aunque intentaron como mantener la ortodoxia judía, no funcionó. Y aquí vemos que la Biblia dice que ellos adoraron a otros dioses, los dioses de su tierra. Y entonces, por eso había tanta separación. Y también, bueno, los judíos los vieron como traidores. Después de eso, ellos los rechazan por estas razones. Y después empiezan a escribir una carta al rey de Asiria diciendo que ellos siempre han sido rebeldes. Como este pueblo, tú no quieres mandar a los judíos allá a reconstruir porque ellos no se van a someter a ti. Ellos han sido rebeldes contra todas las naciones. Y era cierto porque es lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos. Pero ellos empiezan a causar muchos problemas políticos y de logística también cuando están ahí haciendo el trabajo de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, por eso había mucha rivalidad entre estos dos pueblos. Y Jesús llega aquí y es como si no le importa. Simplemente llega y habla con esta señora que vamos a encontrar. En el versículo 10 dice, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Entonces recordamos que Jesús pidió agua, ¿cierto? Y ella dice, tú siendo judío, ¿cómo vas a pedir algo de mí? ¿Cómo vas a hablar conmigo? Entonces no fue solo porque ella era samaritano tampoco. Los rabís, los maestros judíos, ellos también tenían como una regla de que no hablaban con mujeres en público, para como guardar su imagen, para parecer más santo. Entonces no hablaron con mujeres en público. Y Jesús, siendo un rabí, que lo llaman muchas veces, siendo un maestro, Jesús también como rompe esta regla. Entonces no le importa que ella es samaritana, no le importa que ella es una mujer. Igual Jesús está ahí para dar el mensaje que Él está predicando.
Entonces Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, y recuerdan que hablamos del hecho de que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, el don de Dios. Entonces, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Entonces, esto suena raro. Me imagino que en español no es normal decir como a un río que se está moviendo. Ustedes no llaman eso agua viva, ¿cierto? ¿O sí? ¿Sí? ¿No? Ella dice que no, él dice que sí. ¿Quién sabe? En inglés no lo hacemos. No decimos, mira el agua viva. No, decimos que mira el agua, mira el río. Eso es normal. Como agua viva no es una frase que significa agua que se mueve, pero para ellos sí. Entonces tenemos agua como quieta y agua viva, como esas dos cosas. Y él dice, él te hubiera dado agua viva. Entonces, si ella había conocido el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Entonces, no es una palabra extraña. Como nosotros escuchamos agua viva, pensamos en como, esta debe ser una iglesia pentecostal o algo así, ¿cierto? Suena como muy espiritual, muy religioso. Pero para ella fue una frase normal, como agua limpia, agua que se está moviendo. Y en el versículo 11, mira cómo ella responde. Dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Entonces ella dice a Jesús, tú no tienes cómo sacar el agua. Porque vimos al principio que Jesús estaba cansado, que Jesús llegó a esta mujer y dijo, dame de beber, pidió agua. Y podemos pensar con nuestras mentes feministas o algo así, podemos pensar, ¿por qué no saca el agua él mismo? Bueno, aquí está la explicación. Porque él no tiene con qué sacar agua. Él no llegó cargando su balde, ¿cierto? Entonces, dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? Y la pregunta es válida. Llega un señor diciendo, yo te quiero ofrecer agua, no tiene balde, estamos en un pozo. ¿Qué vas a pensar, cierto? Suena un poco extraño. Y creo que Jesús está siendo muy intencional con todo lo que está haciendo. Está hablando así para que ella haga preguntas, para que ella empiece a investigar y para llamar la atención de ella. Ella dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Bueno, sí, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Está diciendo que este pozo ha alimentado a las personas por 2000 años. Hablamos de eso hace rato. Por 2000 años ellos habían sacado agua de este pozo. Por 2000 años. Esa es mucha agua. Es agua en lo que podrían depender. Ellos podrían confiar en que llegaron ahí y había agua, ¿cierto? Y ella está diciendo, tú eres mejor que él, que hizo este pozo, que duró 2000 años y sigue dando agua. Y dice en el versículo 13, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora sí, si lo estamos tomando literal, es como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Entonces, aquí sí, tenemos que entender. No estamos hablando de agua literal, estamos hablando de una verdad espiritual. Y hay un concepto de interpretación de la Biblia, una regla, y la regla dice que interpretamos la Biblia con la Biblia. ¿Han escuchado eso?
antes? Bueno, en todo lo posible, si podemos encontrar la respuesta en la Biblia, debemos hacerlo. Y si podemos encontrar la respuesta en el mismo libro, mejor. O en el mismo capítulo, mejor. Entonces, cuando aquí estamos diciendo agua viva, ¿qué es agua viva? ¿Esto qué puede ser? Podemos inventar muchas personas. Podemos inventar muchas cosas. Y ahí, bueno, te metes en una iglesia y hablan de que el agua viva es eso, es eso, es eso. Pero el mismo libro nos dice, en Juan 7, 37 a 39, eso no creo que no sale en la pantalla. Jesús dijo, el que cree en mí, hemos visto eso de creer en Jesús, ¿cierto? Muchas veces. Como el que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Es el punto clave que se repite tantas veces en el libro de Juan. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hasta ahí estamos como confundidos todavía. Es la misma cosa que está diciendo aquí, ¿cierto? Que de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Suena raro. En el versículo 39 sigue y dice, Juan 7:39 dice, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces aquí en el capítulo 4 donde estamos, no nos dice qué es el agua viva. Ahí quedamos como, ok, bueno, es algo bueno, es algo que lleva a vida eterna, algo muy bueno, pero ¿qué es? No sabemos exactamente, entonces inventamos muchas cosas. Pero si solo llegamos al capítulo 7, Jesús aclara, porque el pasaje dice que Él decía esto del Espíritu, el Espíritu Santo, que los que habían creído en Él habían de recibir. El Espíritu Santo no había llegado todavía, pero dice que en el versículo 38 decía, el que cree en mí, de él va a salir estos ríos de agua viva, el que cree en mí. Y en el versículo 39 dice, él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, los que creían en él. Entonces, no se contradice, dice la misma cosa. Los que creen en Jesús son los que reciben el agua viva, que es el Espíritu Santo. Y yo quiero leerles muy rápido unos versículos más que hablan de esta idea del Espíritu Santo y la importancia del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, es que no sé en qué orden. En Romanos 8:9 dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Como que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Cristo. El siguiente versículo, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, acabo de leer eso. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces vemos que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Jesús. Pero si tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Él. Bueno, hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, los tales son hijos de Dios. Y también dice en el siguiente versículo, han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es como papi. Es como tenemos una relación tan cercana con Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, somos de Cristo. Si tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos una relación de padre e hijo con el Espíritu Santo. Tenemos una relación con Dios. Y esta idea, bueno, ahí estamos en el Nuevo Testamento. También Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Entonces, cuando hablamos de la vida eterna, ¿cómo es que tenemos vida eterna? Por el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos esta vida. Y todo eso es como del Nuevo Testamento. Después de que Jesús llegó, murió y todo esto se escribió y nos explicaron esta idea del Espíritu Santo.
Y esto no es algo que solo salió después de Jesús. Voy a leer unos versículos del Antiguo Testamento. En Isaías 44:3 dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Entonces habla de agua, el espíritu, de derramarlo sobre las personas. Es una profecía del futuro, de cuando llegaría Jesús. Una profecía de la llegada del Espíritu Santo. En otro lugar, en Isaías 12:3, dice, sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y hemos estado hablando en todo Juan de la salvación. Dice, sacarás agua de los manantiales de la salvación. Ezequiel 36, otro libro de profecía, dice, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Entonces, había muchas profecías que hablaron de este hecho que estamos viendo. Yo quiero simplemente que entiendan que por mucho tiempo Dios estaba hablando del momento en que Él enviaría a su propio espíritu al mundo, que lo pondría dentro de nosotros y que lo daría a muchas personas. Entonces, aquí estamos hablando del Espíritu Santo, que llegaría. Y Jesús está diciendo que si llegamos a Él, Él nos da agua viva, Él nos da el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ok. También Tito 3, 5 y 6 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como que nos salvó no porque somos buenos, no porque hacemos buenas obras, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento como agua, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nos salvó? Por medio del Espíritu Santo, por medio de lavarnos por el Espíritu Santo. Dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces el Espíritu Santo es extremadamente importante. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios, no somos de Jesús. Pero si tenemos el Espíritu Santo, somos salvos, perdonados, lavados y limpios delante de Dios. Ok, esto salió, no sé si salió complicado. Siento que no estoy siendo tan claro. El versículo 15, aquí seguimos, dice la mujer, vuelve y responde a Jesús. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Antes dijo que el que beba esta agua volverá a tener sed. Como esta agua no sirve, aunque sirve temporalmente, no sirve. Espiritualmente no te ayuda. Él dice que yo les daré, el agua que yo les daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Lo mismo que estamos viendo, que el agua viva es el Espíritu Santo que llega a los que creen en Jesús y que si el Espíritu Santo llega, el fin es ¿qué? Vida eterna. Una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, el resultado final es que tenemos la vida eterna. Entonces, ahora, dice eso, en el versículo 15, la señora dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Y aquí es donde sí podemos decir que ella como perdió el punto. Antes tenía sentido. Porque antes era agua viva, esto es como un río, es como agua limpia que corre y podemos tomar esta agua. Pero después de que Jesús dice que esta agua va a estar dentro de ti, se va a convertir en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y ella vuelve y dice, dame esta agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces ahí sí podemos decir que perdió el punto. Y yo creo que esto es algo que puede pasar a muchas personas. Hay muchas personas, yo tengo una persona, estoy compartiendo el evangelio con ella, pero ella tiene un problema de dolor. Tiene mucho dolor
y ella solo quiere que Dios le sane. Ella quiere estar mejor, no quiere levantarse todos los días con este dolor. Y obviamente eso está bien. Ella no debe querer dolor, eso no tendría sentido. Ella tiene una necesidad física. Tiene una necesidad física muy grande que le afecta en todas las áreas de su vida. Y yo estoy orando para que Dios sane a esta señora, para que ella pueda estar bien de la columna. Pero, mientras tanto, ella es como si cada cosa que yo comparto acerca del Evangelio le llega y solo puede pensar en que cuando hablamos de que Dios me puede salvar, es como me salva del dolor de la columna. Y eso, como dije, no está mal. Es un deseo que todos entendemos. No hay nada malo ahí. Pero esto se ha convertido como en una barrera para ella, para entender que aunque tiene esta necesidad que se sienta, esta necesidad física, que todo el tiempo le está molestando, algo parecido a la sed, aunque la sed es normal, pero algo que podemos sentir, algo que sabemos, que reconocemos todos los días en muchos momentos. Aunque ella tiene este problema y aunque nosotros tenemos cualquier problema en el mundo, estos problemas se pueden convertir en una barrera que nos impiden a reconocer la necesidad espiritual que tenemos. Entonces para mí ha sido muy difícil comunicar a esta señora el hecho de que sí, estás dolida, sí tienes problemas horribles de la columna, pero tú eres una pecadora y estás en gran necesidad de un Salvador. Aún todo ese dolor que experimentas, todo eso no es nada en comparación con la necesidad espiritual que tienes. Y creo que eso pasa muchas veces. Entonces Jesús a veces creo que Él sanó a las personas para quitar esta barrera. Entonces por eso estoy orando por esta señora, para que Dios le quita eso, para que pueda ver su necesidad espiritual. Pero también ¿qué? Pero hay muchas otras situaciones. No sé, para ustedes, para cada persona, si hay una barrera en la vida que les impide realmente reconocer su necesidad de Jesús. Porque hay muchas cosas en la vida. Bueno, llega Benny Hinn y él hace un show aquí en Bogotá de milagros y sanación y todo eso. La gente llega. ¿Por qué? Porque tienen esta necesidad. No están llegando para conocer a Jesús, no están llegando para resolver su problema de pecado. Llegan porque están en sillas de ruedas, llegan porque tienen cualquier enfermedad, porque están graves espiritualmente. Y esta necesidad es importante, sí. ¿Él puede sanarlo? No. Este Señor, yo no creo que Él sana a nadie. Pero la gente llega buscando esta esperanza. Pero tenemos que buscar la solución para nuestra necesidad más profunda, nuestra necesidad nuestra necesidad espiritual, que es lo que ya vimos varias veces. Vimos en Juan 3, ¿qué era? Juan 3:18, creo, que está por ahí. Decía que porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Entonces, tenemos una necesidad más profunda que cualquier cosa física. Y la necesidad es esta necesidad espiritual, que estamos condenados delante de Dios. Somos pecadores sin Jesús. Jesús murió y pagó en la cruz por los pecados del mundo. ¿Por qué lo hizo? Porque si no lo hubiera hecho, estaríamos todavía condenados delante de Dios, sin ningún pago por nuestros pecados. Y entonces aquí dijimos, la mujer perdió el punto, ¿cierto? Ella no vio lo que debe estar viendo, pero ella va a entender. Entonces dice en el versículo 15, Señor, le dijo la mujer, dame esta agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces está pensando, Jesús, ¿me puedes ayudar con mi necesidad espiritual?
Y Jesús, siendo tan sabio, tiene exactamente la pregunta precisa para hacer la transición entre lo físico, entre lo que le está, como, lo que ella tiene en mente y lo que él tiene en mente. En el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dice, no tengo marido. Respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces aquí vemos que ella pensando en este problema físico, de que todos los días tengo que llegar aquí, sacar agua, llevarlo a casa. Aquí Jesús hace esta pregunta que parece que no tiene nada que ver. Ve y llama a tu marido y ven acá. Porque Jesús, siendo Dios, 100% Dios, como dijimos, Él sabía exactamente toda la situación de la mujer. Ella, porque estaba llegando en el momento más caliente del día a este pozo, por tanta pena de estar viviendo una vida con 5 hombres y después otro hombre que ni se casó, simplemente vive con este hombre. Y yo sé que en nuestra sociedad eso se ha vuelto como normal. Pero no está bien con Dios. No estaba bien con Dios en este tiempo tampoco. Y de hecho ellos eran súper estrictos en cuanto a estas cosas. Entonces, él hace esta pregunta y ella lo que entiende, lo que tiene que confesar como respuesta a esta pregunta es que yo no tengo marido. He tenido, Jesús dice, bien has dicho, no tengo marido. Pues tiene que decirlo. Él dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces, ella estaba llegando en el peor momento del día, porque nadie más estaba llegando a las 12 del día para sacar agua de este pozo. Podría llegar sola, para que la gente no le juzgara, para no tener que ver a las personas. Llegó así, porque estaba viviendo en pecado. Y no solo viviendo en pecado, sino era un estilo de vida para ella. 5 maridos y después viviendo con otra persona. Entonces, Jesús con esta pregunta le hace confesar su pecado. Su gran necesidad, no físico, porque tiene maridos a la lata, sino su gran necesidad espiritual. Bueno, eso no iba a ser chiste, pero parece que fue chiste. Su gran necesidad espiritual, que ella es una pecadora y que su vida está caracterizada por el pecado. Hasta el momento en que ella sale a recoger el agua, está determinado por su estilo de vida que no agradó a Dios. ¿Tiene una necesidad espiritual? Sí. Y todos nosotros también. Dice en el versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces ella, porque ve que Jesús sabe cosas que no debe saber, ella dice, tú tienes que ser un profeta, y empieza a cambiar la dirección de la conversación. Como empieza a meter como que... hablando de profetas, porque hablamos antes de la separación religiosa entre los 2 pueblos, que ellos eran diferentes a los judíos. Ellos de hecho tenían su propio templo, donde hicieron sus propios sacrificios y sus propias creencias. Ellos rechazaron la gran mayoría del Antiguo Testamento, todos los profetas. Entonces, es como si ellos tenían... básicamente esta parte de la Biblia, pero rechazaron toda esta parte. Entonces, no aceptaron las escrituras que se escribieron después de Moisés. Entonces, sabe que hay una gran diferencia entre ellos, religiosamente. Y él siendo un profeta, ella dice, entonces hablamos de eso. Dice, Dice, porque... estoy perdido. El versículo 15. Ok, 20, gracias. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar.
Les habla de las diferencias. Y sí, fue cierto. Jesús le dijo, mujer, como dijimos antes, eso no es desrespetuoso en este tiempo, no está hablando cruelmente a ella. Dice, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Entonces está diciendo que viene el momento en que no importa si adoran a Dios allá o si adoramos a Dios por acá, que eso no va a tener nada que ver. Ustedes adoran lo que no conocen. Está diciendo que ustedes están equivocados. Sí es cierto que están equivocados porque han rechazado las Escrituras y están adorando a otro Dios. Aunque sea como el mismo Dios, no es realmente el mismo Dios, porque cuando se distorsiona la imagen que tenemos de Dios, se convierte en como otro Dios que estamos adorando. Por eso es tan importante tener claro quién es Dios de las Escrituras, no de lo que otra persona dice. Dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y cuando dice eso, se refiere básicamente a sí mismo. Jesús vino de los judíos. Por eso hablamos antes de la separación, de que tan importante era la separación de los judíos. Porque Dios, por medio de los judíos, por medio de su pueblo, iba a mandar su Salvador, Jesús. En el versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es. Entonces está diciendo, ahora es, ya ha llegado este momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, aquí vemos que Jesús está tomando esta cosa que ella dijo y está diciendo, no importa, bueno, sí importa que ustedes están equivocados. Sí importa que los judíos tienen la verdad. Sí importa que el Mesías viene por medio de los judíos. Todo eso es importante, pero ya ha llegado el momento en que no importa, básicamente. Aunque importaba por tanto tiempo, ya no es la cosa más importante. Ahora, los que adoran a Dios lo van a hacer con su espíritu, espiritualmente. La adoración se va a volver, ya no ir y sacrificar, ya no quemar incienso, sino se va a volver algo que pasa dentro de nosotros, en nuestros corazones. Algo que es una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos de adorar al Padre en espíritu y en verdad, estamos diciendo que esto ya no es algo físico que hacemos. Por eso no hacemos sacrificios, por eso no quemamos incienso a Dios. Por eso no hacemos esas cosas, sino que llegamos aquí, cantamos una canción, o 3 canciones, o 5 canciones. Por eso llegamos aquí y nosotros desde nuestro corazón alabamos a Dios con lo que sale de nosotros. Por eso nos levantamos por la mañana y damos gracias a Dios. Por eso estamos agradecidos con Dios, todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque ahora nuestra adoración es algo espiritual. Y dice en espíritu y en verdad. Y eso es un concepto que vemos en todo el libro de Juan. Y en toda la Biblia, la verdad, que lo que es espiritual es lo que es verdadero. Que las cosas físicas son importantes, sí, pero lo que más le importa a Dios, lo que más dura para la eternidad, no es lo físico, sino lo espiritual. Y entonces por eso cuando tenemos esta necesidad espiritual, es nuestra necesidad de pronto que no se ve más urgente, pero es nuestra necesidad más urgente, la necesidad espiritual. Porque si somos pecadores, si hemos fracasado delante de Dios, si estamos condenados delante de Dios, eso dura para siempre. Si no resolvemos ese problema, eso dura para siempre. Vamos a quedarnos condenados para siempre, para la eternidad. Y no queremos eso. Eso es lo que es el infierno. El infierno es quedarnos así como somos condenados sin aceptar a Jesús,
condenados para la eternidad. Entonces, en el versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que lo adoren deben adorar en espíritu y en verdad. Si vamos a adorar a Dios, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. De nuestro espíritu y de verdad. Y en el versículo 25 dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él dice, yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Entonces ella está diciendo que yo sé que estas cosas son confusas. Sé que tú dices que hay una separación entre nosotros, que ustedes tienen la razón, que nosotros no. Y que esta separación se va a borrar en algún momento y vamos a adorar todos de la misma forma, todos por medio de nuestro espíritu. Pero ella dice que sé que dijiste todo eso, sé que me acabas de enseñar todo eso, eso suena todo chévere, todo bien. Y después Jesús dice, ¿qué? Bueno, ella dice, yo sé que el Mesías viene. Es como que tú dices eso y chévere. Pero cuando el Mesías viene, Él nos va a explicar todo eso. Él va a dejar todo claro. Y voy a creerle a Él lo que Él tiene que decir. Y Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Él es el Mesías. Es como si, creo que ella en ese momento, ahora se da cuenta de que todo lo que pasó, todo lo que Jesús decía, ahora tiene como otra autoridad, otra importancia. Y Jesús lo lleva, si ella había perdido el punto antes, ahora empieza a entender que, wow, el que me está hablando es el mismo Mesías. Y en el versículo 27 dice, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, como dijimos, no fue normal. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entonces ella tan emocionada porque Jesús dice que es el Mesías y hay evidencias de que es el Mesías. Él sabía todo de ella sin que la conociera. Y estoy pensando si guardamos eso para la próxima semana, pero creo que voy a leerlo. Entonces los discípulos llegan, como interrumpen, no sé si ustedes han notado eso, pero es como si cuando hablas con alguien acerca de Dios, justo en el momento preciso hay una interrupción. Es como que ya comuniqué todo el mensaje, ya quedó todo claro. Es el momento que ellos necesitan simplemente entregar sus vidas a Dios y pum, sale alguien para interrumpir. Eso pasa en muchas ocasiones y pasa aquí con ellos. Y muchas veces en mi vida son los cristianos que como dañan esta conversación que estoy teniendo con las personas. Y aquí son los discípulos, ellos llegan e interrumpen lo que está pasando. Pero no importa, porque es parte del plan de Dios. Entonces llegan, ellos están asombrados, porque Él está hablando con una mujer y con una samaritana. Y dice, entonces la mujer sale, deja su cántaro, dice, sale y lleva a las otras personas a Jesús. Dice, mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer? Ok. Entonces están pensando, Él cuando comió, ¿cómo puede ser? Nosotros fuimos para la comida y Él no ha comido. También pierden el punto. Y Jesús dice, en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces Jesús les recuerda que
Aunque tenemos esto físico, aunque tenemos mucha hambre, decía que Jesús estaba cansado, tenía sed. No he visto todavía que ha tomado nada, ¿cierto? Aunque todo esto físicamente le está cansando, Jesús dice, hay algo más importante que esto. Hay algo más importante que comida y agua, y es la necesidad espiritual. Aquí dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Entonces, esto, creo que muchos comentarios dicen que esto fue un dicho. Y sí, puede haber sido un dicho, pero creo que también el punto simplemente puede ser que hay que esperar 4 meses más, porque están ahí en un campo y mirando los cultivos ahí, y faltan 4 meses para recoger esta comida, ¿cierto? Todavía faltan 4 meses y después viene la siega, pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Entonces Jesús está diciendo, ustedes creen, miren por acá y dicen que estos cultivos tienen 4 meses más antes de que podemos cosechar. Faltan 4 meses para hacer ese trabajo, pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega, es que ya están listos para la siega. Y no nos dice el pasaje, pero yo me imagino, porque nos acaba de decir que la mujer fue y trajo a los hombres de la ciudad. Yo me imagino que ellos podrían haber literalmente levantado sus ojos, mirado el campo que estaba lleno de cultivos no listos para ¿qué? Para cosechar, para la siega, gracias. Mirando ahí, pero empiezan a ver personas por ahí llegando, ¿cierto? Y interesantemente, no hay ninguna evidencia de que en esta época fue así, pero interesantemente, hoy todavía existen los samaritanos y una característica de ellos es que se visten de blanco. Entonces creo que eso también es chévere. No sé si se vistieron de blanco en esta época. Nada existe para decirnos que sí o no. Pero cuando Jesús dice, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega, yo creo que ellos alzan sus ojos y se dan cuenta de que, wow, están llegando personas. No está hablando de los cultivos, no está hablando de lo físico, sino de estos seres espirituales, de esas personas eternas que están llegando aquí para conocer a Jesús. Y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces, ¿qué tipo de fruto? Para vida eterna. Estamos hablando otra vez, una verdad espiritual. Estamos hablando de una cosecha espiritual. El fruto de la cosecha es vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y dice que de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó ahí 2 días. Entonces ella va y cuenta la historia. Dice que por la palabra de la mujer que daba testimonio, ella contaba lo que Jesús le había dicho. Ella contaba todo lo que sabía acerca de Jesús. Y dice que en el versículo 41, muchos creyeron, 40, de modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de ahí para Galilea.
Entonces creo que hay un último punto que quiero que capten muy bien. Y el punto es, ¿qué decía? Que ellos, que en el versículo 39, de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, que es lo que estamos viendo. Tienen que creer para tener vida eterna. Eso es lo que la Biblia enseña, y especialmente el libro de Juan. Creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces creyeron porque escucharon de Jesús. Eso es como equivalente a que Jonathan va y cuenta a, no sé, la vecina, que mira, quiero contarte lo que Jesús hizo en mi vida. Quiero contarte lo que yo sé de Jesús, muchas cosas de Jesús, qué tan bueno es Jesús, qué tan grande es Jesús, cuánto Jesús puede cambiar tu vida. Eso es lo que ella hizo, aunque creo que con menos detalle. Y después en el versículo 41 o 42, 41 dice, muchos más creyeron por su palabra, por la misma palabra de Jesús. Es por eso que Ana en la alabanza esta mañana empezó hablando de la importancia de creer la palabra de Jesús, de conocer la palabra de Jesús. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Es una cosa escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de otra persona, ¿cierto? Pero es otra cosa totalmente escuchar las mismas palabras de Jesús. Y aunque no tenemos Jesús con nosotros hoy en día no está aquí para estar hablándonos. No podemos tener este encuentro literal con Jesús, pero tenemos, como empezamos hablando, tenemos las escrituras, tenemos la historia precisa de lo que hizo Jesús y lo que dijo Jesús. Y yo creo que no es posible ser salvo, no es posible tener la vida eterna, no es posible creer de verdad en Jesús como tenemos que creer para la salvación si nosotros no sabemos lo que Jesús ha dicho. Entonces, no estoy diciendo, y hay personas que enseñan eso, pero yo no lo enseño. Hay personas que enseñan que si alguien no te muestra de la misma Biblia lo que la Biblia dice acerca de Jesús, acerca de la salvación, tú no puedes ser salvo. Imposible, porque no has visto las palabras de Jesús. Pero nosotros tenemos la habilidad de decir las palabras de Jesús, ¿cierto? Entonces no es que, entonces si no tuviste una Biblia al frente cuando conociste a Jesús, tú no conoces a Jesús. No es eso. Podrías haber tenido una persona que te habló las mismas palabras de Jesús, que te habló exactamente el mensaje de Jesús. Dios no está ahí para estar diciendo que, ay, pero mira que él no vio el versículo, solo lo escuchó. No es así. Pero el punto importante aquí es que si nosotros no sabemos qué enseñó Jesús, si nosotros no tenemos claro las enseñanzas de Jesús, no podemos creer en Jesús, porque ¿cómo es que vamos a creer en algo que no entendemos, que no hemos escuchado, no hemos entendido, que no tenemos claro? Imposible. Entonces, o como dice la Biblia en otro lugar, dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, para entender quién es Jesús, para llegar a creer en Jesús, tenemos que entender las Escrituras. Tenemos que entender exactamente lo que Jesús decía, enseñaba, por qué vino a este mundo, por qué murió por mí, todo eso. Entonces, extremadamente importante. Y cuando compartimos el Evangelio con otras personas, ¿creen que es importante también comunicar el mensaje de Jesús? Hay unos evangelios ahí que no son el Evangelio. Hay personas predicando cosas que no son el mensaje de Jesús. Tenemos que predicar el mismo Evangelio, el mismo mensaje que Jesús estaba predicando y que la Biblia enseña. Es extremadamente importante. Entonces, yo voy a terminar así. Muchas gracias por la paciencia. Creo que nos fuimos un poco largo hoy, pero quiero dejarles con esta pregunta. ¿Tú has conocido a Jesús como tu Salvador? Eso requiere que tengas claro quién es Jesús,
por qué vino a este mundo, qué logró cuando murió en la cruz y cómo podemos recibir el perdón que Él nos ofrece. Si la respuesta ahí es que no, yo no he entendido esto hasta hoy, entonces no has sido salvo hasta hoy. Y necesitas hacerlo, necesitas conocer a Jesús como tu Salvador. Y queremos pasar tiempo compartiendo el Evangelio contigo. Queremos pasar tiempo ayudándote a entender quién es Jesús y qué ha hecho y qué espera de nosotros. Por eso estamos aquí hoy. Esta es como la razón principal que estamos aquí hoy, porque Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. Entonces, si tú hasta hoy lo has entendido, tenemos que tener una conversación, necesitamos hablar. Después, hablamos, búscame, busca a alguien de la iglesia que te puede mostrar. Y si tú eres una persona y dices que yo lucho tanto con compartir el Evangelio con otras personas, sé que Jesús me mandó a hacerlo, pero me da pena, no sé qué decir, no sé cómo decirlo. También creo que la aplicación para ustedes es que no es más que decir lo que dijo Jesús. Es decir, mira que Jesús dijo eso, que es así la Biblia dice, y ya. El Evangelio, compartir el Evangelio con alguien es compartir lo que Jesús nos ha dicho. Y ya, es eso. Sencillo, no es complicado, es algo que todos podemos hacer. Si lo hemos entendido, lo podemos transmitir a otra persona. Y queremos ayudarles también a hacer eso. Entonces, entre más lo tenemos claro, más fácil es compartirlo con otras personas. Y bueno, voy a terminar orando. Dios, muchas gracias por esta mujer samaritana. Gracias porque ella, siendo ejemplo de cada uno de nosotros, creo que ninguno somos judíos, ninguno somos santos, ninguno somos como la gente más bonita y aceptable ante el mundo. Pero tú nos amas y tú nos has salvado. A muchos de nosotros nos has salvado y al resto quieres salvarlos. Y gracias porque no te importa que no seamos las personas perfectas, precisas, indicadas para ir al cielo, para tener el perdón, para meternos bajo el señorío de Jesús en su reino. No somos las personas indicadas de pronto, pero tú nos amas y nos quieres salvar y tienes todo un plan para nosotros. Entonces te pido que nos ayudes a entender este mensaje, a entender que Jesús vino para morir y murió porque somos como esta señora, somos pecadores, porque tenemos una gran necesidad espiritual. Te pido que nos ayudes a entender eso y a no quedarnos ahí, a que no sea una barrera, que no quedamos en que, ay, soy tan malo, entonces Dios no me acepta, sino a entender que aunque somos malos y Dios no nos acepta porque somos malos, que Jesús vino y murió y pagó en la cruz por nuestros pecados para que Dios pudiera aceptarnos, para entregarnos su santidad, su justicia. Entonces te pido, Dios, que nos ayudes a captar este mensaje, a entenderlo, a abrazarlo y después a transmitirlo, a contar a otras personas lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y a compartir las mismas palabras de Jesús con otras personas. Porque todo el mundo tiene exactamente la misma necesidad. Y aunque miramos y vemos personas enfermas, personas malas, personas pobres, con hambre, con cualquier cosa, eso es lo que nos llama la atención, pero cada persona que vemos ahí en la calle es una persona que tiene exactamente la misma necesidad espiritual que nosotros. Cada persona tiene que conocer a Jesús como su Salvador si tienen para tener la posibilidad de entrar en el cielo. Entonces te pido que nos ayudes a entender quiénes somos nosotros delante de ti y quiénes son las otras personas también delante de ti. Te pido que nos ayudes a amarlos, a compartir el Evangelio con todas esas personas, sin importar de qué estrato son, de qué situación, de qué raza.
te pido que nos ayudes a compartir con todos el Evangelio de Jesús. Porque no hay ninguno que no lo necesita. Y no hay ninguno que tú no amas. Entonces, por favor, ayúdanos a tener esta actitud que Jesús tuvo con Nuestra Señora. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén.